nuestro Dios es un Dios trino. Es un solo ser que existe eternamente en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y traigo este tema en el corazón porque es un tema que está bajo mucho ataque en nuestros tiempos. Siempre ha estado bajo ataque, pero en particular en la iglesia latina en nuestros tiempos. La iglesia unicitaria está creciendo mucho, a veces nominado en los pentecostales de solo Jesús, que piensan que Dios es un solo ser y una sola persona, que a veces se manifieste como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu. Entonces quiero hacer algo un poco diferente hoy, y en vez de exponer un solo pasaje, vamos a exponer un tema, habiendo muchos pasajes que hablan de la Trinidad. Y para introducir el tema quisiera tomar un paso atrás y afirmar una verdad que todos comprendemos, y es de que Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Y todo el que profesa ser cristiano diría un amén a eso. Dios es santo. Ahora, ¿qué significa esto, que Dios es santo? Normalmente cuando pensamos en la santidad de Dios, pensamos en su separación moral, su pureza moral, de que Dios es puro, que Dios no peca. Y eso claramente es cierto, es un aspecto de la santidad. Pedro cita el Antiguo Testamento y dice, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Pero lo interesante es de que la pureza moral es solamente parte, es una de las evidencias de la santidad de Dios. De hecho, si comenzamos desde el comienzo de la Escritura, la primera instancia donde vemos la palabra santificar o santificado es ahí con el día sábado, de que Dios santificó el día sábado. Fue un día apartado de los demás, no porque era un día más puro en términos morales, sino porque Dios lo separó, Dios lo había escogido. Luego en el Antiguo Testamento vemos que todo lo que tenía que ver con el tabernáculo tenía que ser santificado. La vestimenta del sacerdote, los tenedores que usaban los sacerdotes. Y no porque ese tenedor era más, moralmente puro que los tenedores que estaban en la casa, sino porque fueron separados y santificados para un uso particular. Y esa es la idea central de la santidad, algo separado, algo diferente. De hecho, en Isaías 57:15 dice, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Dios es diferente, Dios es un ser distinto que nosotros. Y incluso como anécdota, aún los paganos decían que sus dioses eran santos. Hablo de los dioses de los amorreos, los dioses de los romanos, ¿no? Porque aunque sus dioses eran dioses fornicarios, totalmente impuros, eran seres diferentes, por eso se les llamaba dioses santos. Entonces, el punto principal cuando Dios nos dice que es santo es de que es un ser distinto, diferente. De hecho, Jehová regaña a Israel varias veces por creer de que Él era un ser como nosotros. Recuerda en el Salmo 50, versículo 21, dice, pensabas que de cierto yo sería como tú, pero te reprenderé. Porque yo no soy como tú, yo no soy un hombre, ¿no? Dios no se porta como un hombre. En Números 24, Dios dice, yo no soy hombre ni hijo de hombre, ¿no? Para cambiarme de opinión. Yo soy santo. Y pienso en dos implicaciones de esto. La primera implicación es de que nos habla mucho de cómo Dios aborrece el pecado. Cómo Dios aborrece el pecado. ¿Por qué digo esto? Porque para mí es inconcebible, es increíble de que cuando Dios quiera demostrarnos de que Él es un ser diferente que nosotros, normalmente acude a su pureza moral. Cuando Dios quiere decirnos que es un ser diferente, en vez de decir, Josías, yo soy eterno y tú temporal, en vez de decir yo soy omnipresente y tú estás
localizado en un solo lugar. En vez de decir, yo tengo todo poder y tú apenas te levantes en la mañana. Él dice, José, yo soy un ser diferente que tú porque yo no peco, porque soy limpio, soy puro. Lo que le separa, lo que le hace más distinto de su creación es esto. Esto le distingue aún más que su eternidad y su omnipresencia. Y esto nos debe de maravillar de qué tanto odia nuestro pecado. Pero una segunda implicación nos informa en nuestro estudio de la Trinidad, y es esto: de que si Dios es diferente, si Dios es santo, 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 entonces debemos dar por sentado de que Dios es un ser incomprensible para nuestras mentes. Si Dios es diferente que nosotros, una esencia diferente, debemos dar por sentado de que Él es un ser más allá que nuestra comprensión, que una mente humana simplemente no va a poder comprenderlo. Y esto aplica a toda nuestra teología. Sí tiene amor, pero es un amor diferente que nuestro amor. Él tiene ira, sí, pero es una ira diferente a nuestra ira. Tiene una mente, pero no tiene un cerebro humano. No piensa como nosotros. Su sabiduría es insondable, es más allá que nuestra comprensión. Y eso es importante porque el argumento que más usan las sectas que niegan la Trinidad, los unicitarios, los pentecostales de solo Jesús, es de que la Trinidad no tiene sentido, que la Trinidad no tiene lógica. Pero desde una perspectiva bíblica que exalta la santidad de Dios, la incomprensibilidad de la Trinidad es lo que más confirma su veracidad. ¿Tú crees que vas a entender a Dios, el Santo? El hecho de que el concepto de la Trinidad no cabe en nuestras mentes humanas ilimitadas afirma que describe el Dios que realmente debemos de adorar, que es un ser más allá de nuestra comprensión. Entonces, en esta mañana nuestra meta es ver la Trinidad en la Biblia y asombrarnos y maravillarnos de nuestro trino Dios. Y obviamente vamos a estar viendo muchos versículos, tal vez no van a tener tiempo para llegar al contexto de cada uno, van a tener que anotar las referencias y les exhorto de que tienen que ser como los hermanos de Berea, y si no entiendes algo tienes que ir a tu casa y leerlos y escudriñar que lo que les estoy enseñando es la verdad de Dios. Bien, para un bosquejo tengo 8 verdades para ayudarnos a asombrarnos de nuestro gran trino Dios. 8 verdades que nos ayudan a asombrarnos de nuestro Dios trino. Algunos puntos serán muy breves, otros vamos a extenderlos más. La primera verdad es esta: que Dios es un solo ser. Dios es un ser singular. Y ese será un punto breve porque hay tantos textos que afirman el monoteísmo, el hecho de que existe un solo Dios. Tal vez el primer pasaje que podemos usar se encuentra en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4:35. No escucho páginas volando. Necesito escuchar páginas. Deuteronomio, 5º libro de la Biblia. Deuteronomio 4:35, Jesucristo cita el versículo, dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. En el contexto, Jehová había demostrado a través de las plagas y el cruce del Mar Rojo de que los supuestos dioses de los egipcios no eran dioses, de que Jehová es el único Dios que existe. Pero no solamente afirma el versículo que Dios es el único Dios, sino que es uno. Porque noten, no dice Jehová es Dios y no hay otro Dios fuera que ellos. Dice que Jehová es Dios y no hay Dios fuera de Él, singular, un solo Dios. Luego pasemos a Deuteronomio 6:4.
el gran Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Un versículo tan importante para nuestra teología, y Moisés lo usa como para amonestar y exhortarnos de que si Dios es el único Dios que existe, entonces debemos amarle con todo nuestro ser, adorarlo. Para un versículo en el Nuevo Testamento tal vez sería Santiago 2:19. Santiago en el contexto argumenta de que no vale solamente comprender doctrina, tienes que vivirla. Y para ilustrarlo, escoge la doctrina más básica, más fundamental del cristianismo, y es de que Dios es uno. Y dice, aún los demonios creen esto y tiemblan. Dios es uno. Entonces, este punto es muy claro. Primera verdad, Dios es un solo ser. Jesucristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ahora pasemos a la segunda verdad, que es aún tal vez más obvia. El Padre es Dios. Vamos a ver, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Entonces, segunda verdad, el Padre es Dios, y esto será aún más breve, porque hay tantos versículos que hablan de que el Padre es Dios. Si quieren apuntar uno, tal vez Gálatas 1:4 podría ayudarnos. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Dios Padre obviamente es Dios, pero esto nos guía a la tercera verdad, de que el Hijo también es Dios. Y aquí tenemos que invertir un poco más tiempo, no por los que niegan la Trinidad, sino por los que niegan la deidad de Cristo, lo que en la antigüedad se llamaba arianismo. Los testigos de Jehová, los mormones que niegan la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Los credos, los concilios iniciales de la Iglesia afirmaban de que el Hijo es consustancial con el Padre. La misma sustancia, la misma esencia. De que el Hijo fue eternamente engendrado del Padre con todas sus perfecciones, con su naturaleza. Si el Padre es eterno, entonces el Hijo es eterno. Si el Padre es omnipotente, el Hijo lo es igual. Si el Padre es omnipresente, el Hijo igual. Así funciona cuando un padre engendra a su hijo. Cuando yo engendro un hijo, nace con una cabeza, con dos ojos y con dos piernas. Nace con mi naturaleza, un ser como yo. Y Jesucristo, siendo el Hijo del eterno Padre, es un eterno Hijo con todas sus perfecciones. Hay tantos versículos que hablan de la deidad de Cristo, pero veremos un par de ellos. El clásico Juan 1:1, ya se acuerdan, ya hace no mucho tiempo que vimos en el principio del Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y no hay otra manera de traducir esa expresión, el Verbo era Dios. Si quieres escuchar todo un sermón, lo puedes encontrar allí en YouTube, lo vimos hace poco más de un año, creo. Entonces, el Verbo es una persona distinta, estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. También a lo largo de Juan vimos varias declaraciones, ¿no? Donde Jesús, por ejemplo, en Juan 8, dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, usando el nombre propio de Jehová. Juan 10, yo y el Padre uno somos. Pero hay muchos más, si quieren anotar un par de más versículos. Tito 2 es un pasaje que explícitamente habla de la deidad de Cristo. Tito 2:13. Pablo en el contexto está hablando de cómo la gracia de Dios nos enseña la verdad de Dios. Dice que nos enseña a renunciar a la impiedad. Y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Entonces, sabemos que estamos hablando de Jesucristo porque está hablando de una manifestación gloriosa y física,
de Dios en el cosmos, pero dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces Jesús es nuestro Dios y Salvador, lo mismo que afirma Romanos 9. En Romanos 9:5 dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y podemos mencionar algunos otros textos, Filipenses 2:6, que habla de que Cristo era igual a Dios, pero no consideró el ser igual a Dios cosa a que aferrarse, donde se despojó de su posición, agregando humanidad a su verdadera deidad. Entonces, el texto afirma que era igual a Dios, verdaderamente Dios, y luego tomó una verdadera humanidad. Otro texto clave se encuentra en Hebreos 1. Parece que están cansados de buscar los pasajes, pero tienen que buscarlos, hermanos. Hebreos 1. Dice Hebreos 1 que Dios habló muchas veces, pero en esos postreros días, versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, noten, y la imagen misma de su sustancia, la misma sustancia, la misma esencia, tanto que si bajes la vista al versículo 8, el Padre dice lo siguiente de su Hijo. O sea, obviamente el Hijo dijo, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios. Pero noten de que el Padre también dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces Dios Padre llama a su Hijo Dios. Además tenemos un montón de profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la deidad de Cristo. Pasajes citamos durante la Navidad, Isaías 7:14, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, un niño nos es nacido y su nombre es admirado y consejero, Dios fuerte. Tenemos también pasajes en Isaías, uno tal vez menos conocido, Isaías 48:16, un pasaje realmente sorprendente que habla de la Trinidad de manera tan clara. Isaías 48:16. Lo sorprendente es de que el creador del universo está hablando, lo sabemos por el contexto del versículo 13, que mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Y luego el creador del universo hablando dice en el versículo 16, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. El Creador habla y dice de que Jehová me va a enviar con su Espíritu al mundo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, porque Jesús es el creador del mundo y su Padre le envió al mundo. También tenemos todo el lenguaje que vemos en los evangelios de que el Padre envió a su Hijo al mundo. Recuerdan de que ese lenguaje de que envió a su Hijo habla de la deidad del Hijo, de que el Hijo no llegó a ser Hijo cuando nace. Dios envió al que ya era su Hijo en la eternidad al mundo. Y es obvio, porque si Dios es un Padre eterno, que lo es, para ser un Padre eterno necesita un Hijo eterno. Si el Hijo comienza su existencia en algún momento, entonces existe un momento en que el Padre o Dios no era Padre. Y esto no es posible. Además, tenemos la verdad de que la Biblia con mucha frecuencia nos exhorta a adorar a Jesús.
Pero la Biblia nos dice también en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, que no podemos ni debemos adorar a ningún otro Dios. Hay un solo Dios, Jehová, y debemos adorarlo a Él y solamente a Él. Pero luego la Biblia dice que debemos, Salmo 2, honrar al Hijo. Filipenses 2 nos dice que todos vamos a doblar nuestras rodillas y confesar que Jesucristo es el Curios, el Señor, Jehová del universo. En Juan 20, versículo 28, Tomás finalmente cree y ve a Jesucristo y lo llama mi Señor y mi Dios. Y Jesucristo recibe esa adoración que sería idolatría si no fuese Dios. Entonces los que niegan la deidad de Cristo están en una situación complicada, porque si no adoran a Jesús creyendo que no es Dios, pues serían idólatras. Pero si no adoran a Jesús porque no creen que sea Dios, entonces serían juzgados por no adorarlo. Entonces Jesús tiene que ser Dios. Y cuarta verdad ahora. El Padre es Dios, el Espíritu es Dios, ahora el Padre es Dios, el Hijo es Dios, ahora el Espíritu es Dios. Es el que procede del Padre y del Hijo. El Salmo 139 es un hermoso salmo que habla del Espíritu Santo. Salmo 139, escrito por David. Dice en el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Luego noten la frase paralela. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, que estar en la presencia del Espíritu es estar en la presencia de Dios, porque el Espíritu es Dios. Recibe diferentes nombres en la Escritura, a veces el Espíritu Santo, a veces el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pero siempre haciendo referencia al mismo Espíritu. Eso se ve claramente en Romanos 8:9, cuando Pablo le da 3 nombres en el mismo versículo. Romanos 8:9 dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces en un solo versículo le llama el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, un misterio. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Y ahora la quinta verdad. Las 3 personas son personas distintas. Son personas distintas. Y este será tal vez el punto más extenso porque tenemos que pelear contra esa herejía que en la antigüedad se llamaba el sabelianismo, hoy en día el modalismo, la iglesia unicitaria, los pentecostales de solo Jesús, todos los que niegan la Trinidad, todos los que niegan que hay 3 personas en Dios. Y les recuerdo de que estamos topándonos con un misterio incomprensible para nuestras mentes. La meta aquí no es comprender, la meta es creer. La meta es asombrarnos de nuestro gran trino Dios y adorarlo. ¿Sí? Claro que no va a caber en nuestras mentes. En particular cuando pensamos en Dios, porque cuando hablamos de personas, pensamos de que diferentes personas tendrían diferentes voluntades. Pero sabemos que Dios es uno y que Dios tiene una sola voluntad. Esto lo requiere la Escritura, lo llamamos la simplicidad de Dios, de que Dios es uno, sin divisiones. Pero observamos en la Biblia cómo cada miembro de la Trinidad es capaz de ejercer la voluntad de Dios de manera particular como persona. Es una misma voluntad, pero el Padre ejerce la voluntad de Dios como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu como Espíritu. Y vemos esto en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Lucas 22, versículo 42, cuando Jesucristo está orando en el huerto de Getsemaní,
Y dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y obviamente ahí figura también la humanidad de Cristo, pero el punto es que hay dos personas distintas hablando ahí. Vamos a hablar más de esto al final del mensaje. Pero para que Cristo haga intercesión ahí por nosotros, también en Juan 17, tiene que haber dos personas. ¿Sí? También un punto que tenemos que ver es el hecho de que el Espíritu Santo tiene voluntad. No es una fuerza, como algunos creen. El Espíritu es capaz de ejercer la voluntad divina. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 11, cuando Pablo está hablando de los dones, él explica en 1 Corintios 12, 11, de que aunque hay un mismo Espíritu, cada uno de nosotros recibimos dones diferentes. Y la pregunta es, ¿quién decide quién recibe ese don y quién recibe otro? Y la respuesta, el Espíritu, dice en 1 Corintios 12, versículo 11, todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él no es una fuerza, Él es una persona que quiere y desea darte un don. Y un versículo también que nos hace ver que el Espíritu no es un poder solamente, en Lucas 4:14, donde Lucas dice de que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Pero si el Espíritu es un poder, eso sería totalmente redundante. Regresó en el poder del poder. Pero no, regresó en el poder del Espíritu. También tenemos Hechos 5, cuando Ananías y Zafira más tarde mientan al Espíritu Santo. Mienten a una persona. En Efesios 4:30, Pablo dice que podemos, pero no debemos, entristecer al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. No puedes hacer triste a una fuerza. Puedes entristecer al Espíritu Santo de Dios, que es una persona santa que mora en ti y odia tu pecado. 1 Corintios 2:11 dice que el Espíritu conoce a Dios. Pero si el Espíritu es una fuerza de Dios, eso no tiene sentido. Si el Espíritu es la misma persona que Dios, entonces conoce a sí mismo. No tiene sentido. El Espíritu conoce a Dios. Y también siempre enfatizo eso porque creo que es muy importante comprender de que los que niegan la Trinidad, el Dios de los unicitarios, el Dios de los pentecostales de solo Jesús, es un Dios malo. Es un Dios egoísta, sin amor. Es un Dios que existió por toda la eternidad solo, sin amar a nadie y contento de no amar a nadie. Y luego creó al universo, ¿por qué? Para su propia autosatisfacción, solamente para sí mismo. Pero el Dios grandioso que adoramos no es así. El Dios que adoramos es un Padre que hizo una esposa para reflejar las maravillas de su Hijo. El Dios que adoramos es el Hijo que se sacrifica para honrar a su Padre y resplandecer sus perfecciones en el cosmos. Y es el Espíritu quien nos transforma a la imagen del Hijo para glorificarle. El amor de Dios no es egoísta, es eternamente generoso. El amor del Dios unicitario es interno, es egoísta. El Dios de la Biblia es externo y desinteresado. Además, obviamente hay muchos textos en que mencionan las tres personas juntos, obrando simultáneamente. No puede ser de que Dios a veces es como Padre, a veces quita esa gorra y luego es el Espíritu o luego es el Hijo, porque los tres miembros de la Trinidad obran juntos. Tenemos la Gran Comisión en donde Jesús dice que debemos bautizar en el nombre singular, tenemos un solo Dios, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos varias bendiciones en la Biblia, bendiciones trinitarias. 2 Corintios 13, versículo 14.
Pablo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y tal vez el texto más clásico, Mateo 3:16, hablando del bautismo de Jesús, vemos allí a las tres personas presentes, en donde el Padre está hablando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo está bajando como paloma y Jesucristo está siendo bautizado por Juan el Bautista. Entonces, por todas y más razones, debemos rechazar rotundamente la herejía de la unicidad de Dios, de que Dios es una sola persona. Dios existe eternamente en tres personas. Ahora, sexta verdad. Las personas tienen funciones diferentes dentro del plan de redención. Y eso es clave para no confundirnos. Las personas tienen funciones diferentes dentro del plan de redención. Esto causa mucha confusión porque gente lee en sus Biblias frases como Jesús, que dice que mi Padre es mayor que yo. Jesús que dice, yo siempre obedezco a mi Padre. O Jesús hablando de que el Espíritu siempre le obedece. La gente comienza a pensar de que entonces existe una jerarquía en Dios, de que una persona que es más importante o de más valor que las otras personas. Pero eso es imposible, son consustanciales, son de la misma esencia. No puede existir una jerarquía eterna de autoridad. En particular porque ya les dije, Dios tiene una sola voluntad. Decir de que el Hijo es eternamente sujeto al Padre agrega más voluntades en el ser de Dios. Diciendo que, si el Hijo está eternamente sujeto, necesita una voluntad para sujetarla al Padre. Es decir, que tienes tres voluntades en Dios ahora, en vez de una sola. Y ya has atacado la inmutabilidad de Dios y la simplicidad de Dios. ¿No? Además, si Cristo es eternamente sujeto al Padre, esto nos guiaría a pensar de que el Hijo es digno de menos gloria que el Padre. De hecho, muchos que hablan de la eterna sumisión del Hijo hablan de que es digno de penúltima gloria, de que el Padre es digno de última gloria, el Hijo es digno de penúltima gloria. Pero esto es herejía. Cristo es digno de la misma gloria, ¿no? Porque Él es Dios. Él nos explicó, recuerdan en Juan 17:5, está orando, intercediendo a su Padre. Y dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo dice, ahora regreso, Padre, a tu mano derecha, regrésame la gloria que yo compartía contigo en la eternidad. Comparte la misma gloria de Dios. Entonces, debemos concluir con toda la iglesia en los últimos 2000 años de historia, de que lo que diferencia a las tres personas de la Trinidad no es una jerarquía de autoridad. Lo que diferencia a la subsistencia de cada persona es de que el Padre no fue engendrado, el Hijo fue eternamente engendrado y el Espíritu procede del Padre y del Espíritu. Esto y solamente eso diferencia a las personas dentro de la esencia de Dios. Pero el punto aquí en donde estamos es de que aunque son iguales en términos de sus ser personas, en el plan de redención cada persona tiene su función, cada persona tiene su rol. De que el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Y dentro de esos papeles existe jerarquía, sí. El Padre envía y manda al Hijo, el Hijo envía y manda al Espíritu. Pero eso no significa que existe una diferencia de valor, solo de función dentro del plan de redención, que es un plan eterno, en donde el Hijo voluntariamente
decidió someterse a su Padre, pero obviamente esto no muestra una diferencia de valor, ni hay celos entre el Espíritu y el Padre y el Jesucristo, porque son el mismo ser, la misma sustancia. No es de que cuando nosotros oramos al Padre, de que el Espíritu siente resentido entre nosotros porque no le oramos a Él. O sea, es el mismo ser, pero sí tienen funciones diferentes dentro del plan de redención. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu santifica. Séptima verdad. ¿Ya están cansados? Ok, qué bueno. La teología histórica afirma la Trinidad. La teología histórica afirma la Trinidad. Ahora, desde el principio necesito aclarar. La tradición de la Iglesia no es nuestra autoridad. Amén. La Biblia es nuestra única verdad. Cristo es la única cabeza de su Iglesia y Él media su autoridad mediante la proclamación de su palabra. Al mismo tiempo, no debemos ser orgullosos y tirar a la basura toda la enseñanza de los primeros pastores, en particular de la Iglesia, que conocían griego como idioma materno. No somos los primeros cristianos del mundo. Y sería arrogante no estudiar lo que otros pastores han enseñado de la Escritura, ¿no? Y menciono esto porque muchos unicitarios dicen de que la Trinidad es un invento de la Iglesia Católica Romana. Y esto simplemente no es cierto. La Trinidad es algo que se enseñó por los primeros pastores de la Iglesia mucho antes que el catolicismo. También dicen de que no debemos usar la palabra porque no se encuentra en la Biblia. Pero es de que casi todos nuestros términos teológicos no los encontramos en la Biblia. Nunca vas a encontrar la palabra glorificación en la Biblia. Pero eso no significa que no es una palabra que explica una realidad que vemos en la Biblia. Nunca vas a ver la palabra membresía en la Biblia. Pero sí vas a ver el principio de que los pastores tienen responsabilidades hacia sus ovejas y ovejas tienen responsabilidades hacia sus pastores. Y eso lo llamamos membresía. Entonces, no se encuentra en la Biblia, pero es un término que describe verdades que vemos en la Biblia. Y segundo, como dije, no fue inventado por los católicos. Los primeros pastores, muy temprano, Ignacio, en los 110, habla de la Trinidad, no con la palabra Trinidad, pero describe las tres personas como iguales. Justino Mártir también, en 150. Tertuliano fue el primero en usar el término latín Trinidad, por lo que nosotros sabemos. También Atanasio, Basil, Gregoriano. Luego tenemos todos los concilios, el concilio de Nicea en 325, el concilio de Constantinopla en los 381, en donde emplean esos términos. Esos son siglos antes del nacimiento de la Iglesia Católica Romana. Entonces, aunque nunca ponemos la enseñanza de la Iglesia por encima o a la par con la Escritura, sí comprendemos, como Pablo nos explica en 2 Timoteo 2:2, de que él ve la tradición apostólica, la enseñanza apostólica como una estafeta que debía pasar a Timoteo y que Timoteo debía pasar a más hombres de Dios que podrían también enseñar a otros. Y nosotros debemos vernos en esa línea, en ese legado de cristianos que han enseñado la verdad de la Escritura y no simplemente rechazar todo y tratar de comenzar desde ceros, porque vamos a cometer muchos errores si hacemos esto. Los credos y las confesiones no son inerrantes, pero sí son de bendición para nosotros. Ok. Octava verdad. La Trinidad es una doctrina esencial. La Trinidad es una doctrina esencial. Ustedes saben que hay ciertas verdades en que nosotros podemos diferir como hermanos en Cristo, ¿sí? Si el bautismo es por aspersión o por inmersión.
Podemos diferir en cuanto al orden de eventos escatológicos. Y estudiamos, sí, y llegamos a nuestras convicciones. Y son convicciones fuertes. No estoy diciendo que debemos ser totalmente ecuménicos y dejar que la gente crea lo que quiera. Pero el punto es de que otros cristianos estudian la misma Biblia y llegan a otras conclusiones y no peleamos con ellos. No estamos en guerra contra ellos, pertenecen al mismo equipo, son nuestros hermanos en Cristo. Entonces discutimos, sí, porque queremos convencerles de la verdad desde nuestro punto de vista, pero lo hacemos con amor, con mucha gracia. Pero sí, al final de cuentas no estamos de acuerdo con ellos. Pero hay otras doctrinas, hermanos, que son esenciales, donde si uno no las entiende, no puede ir al cielo. ¿Cuáles son esas doctrinas esenciales? Bueno, no hay tiempo para una lista exhaustiva, pero piensen en algunas. El Evangelio, la salvación es por la gracia de Dios y no por las obras. Sabemos que es una doctrina esencial. ¿Por qué? Porque Pablo en Gálatas 1:8 dice que si alguien enseña que el Evangelio es por obras, que sea anatema, que sea condenado en el infierno. Es una doctrina esencial. La resurrección física de Jesucristo es esencial. Pablo explica en 1 Corintios 15:14 de que si alguien niega la resurrección de Cristo, que no puede ser salvo, ¿no? Está perdido. También la verdadera humanidad y deidad de Cristo son esenciales. Juan nos dice en 2 de Juan 7 de que si alguien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, siendo el Hijo de Dios que ha venido en carne, deidad, ha venido en carne, humanidad, el que no confiesa eso es el anticristo. No puede ser cristiano, es el anticristo. Y la Trinidad se encuentra en esa lista. ¿Por qué? Les doy dos razones, uno un poco más lógico y otro más teológico. La primera razón es porque si niegas la Trinidad, no conoces a Dios, conoces a un ser inventado, porque Dios es trino. A ver si una ilustración ayuda. Si estamos hablando y eres nuevo aquí y yo te pregunto, oye, ¿conoces a mi esposa? Y dices, sí, conozco a Cristal. Y comenzamos a hablar y luego la describes como una americana rubia. Digo, oye, no, es que te confundiste, estás pensando en otra hermana. Cristal, no. O sea, Cristal de descendencia mexicana. Es de que si piensas que mi esposa es americana y rubia, es que no la conoces. Si dices que conoces a Dios, pero que es una sola persona, es que no lo conoces. Porque el Dios que existe, que se ha revelado en la Biblia, es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, segunda razón. Es de que en el momento que juegas con la Trinidad, necesariamente juegas con la persona y la obra de Jesucristo. Necesariamente. Y debido a 2 de Juan 7, cuando juegas con la persona y la obra de Cristo, no puedes ser salvo. Si Cristo no es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, estamos todavía en nuestros pecados. Tuvo que haber sido verdaderamente humano para morir en nuestro lugar como humanos. Tuvo que haber sido verdaderamente Dios para resistir la ira omnipotente de Dios y para ser una persona perfecta y tan santa como Dios mismo. Dios es el único santo. El único que puede estar en nuestro lugar es Dios. Pero también tuvo que ser una persona distinta al Padre. ¿Por qué? Porque tenía que propiciar la ira de Dios a nuestro favor. Tenía que interceder por nosotros. No puede haber propiciación y no puede haber intercesión si Jesús es la misma persona que el Padre. Sin la Trinidad, explícame la oración sacerdotal de Juan 17. Para los unicitarios, Cristo intercede consigo mismo. Su humanidad hablaba con su deidad.
Pero eso no es intercesión, eso es esquizofrenia. Una persona hablando consigo mismo. La Escritura no enseña esto. Intercesión, por definición, intercesión requiere dos personas. Una nota más, porque se rieron de algo que tal vez yo tuve la culpa de hacerles reír. Pero cuando interactuamos con los incrédulos que niegan la Trinidad, tenemos que siempre recordar la actitud correcta. No buscamos ganar argumentos, no buscamos difamar a nadie, sino que queremos que sean salvos. Según Timoteo 2, dice lo siguiente, según Timoteo 2, 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay gente que se opone. Hay gente que niega la Trinidad. ¿Cómo debemos de corregirlos? Con mansedumbre. ¿Y con qué motivo? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Eso es lo que nos impulsa, ¿no? Queremos que sean salvos, que salgan de esa mentira. Bien, terminemos en primera de Pedro 1. Y no voy a exponer el pasaje, obviamente, ya se nos fue el tiempo. Pero quiero que vean y se asombren de la obra de nuestro gran trino Dios. 1 de Pedro 1:2. Dice que los cristianos fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Si tú eres un cristiano hoy, es gracias a la obra de un Dios trino. Si tú eres un cristiano hoy, es porque el Padre te escogió antes de la fundación del mundo. Eres un cristiano porque a pesar de tu pecado, a pesar de lo lejos que estás de la perfección, el Padre te seleccionó por su gracia. Y si eres cristiano es porque fuiste consagrado, santificado por el Espíritu. El Espíritu Santo te metió en un proceso de santificación para transformarte y prepararte para pasar una eternidad con Dios. Y si eres un cristiano, es gracias a la redención de Jesucristo, que te purificó con la sangre de su cruz y que nos está limpiando de toda nuestra maldad. La Trinidad es una doctrina que debe de asombrarnos, ponernos cara al suelo y maravillarnos y asombrarnos del gran trabajo, de la gran obra de nuestro trino Dios en nuestra salvación. Que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar. Padre, aleluya, te damos gracias. Eres santo, santo, santo. Un Dios todopoderoso, majestuoso, asombroso. Grande en todas tus perfecciones. Eres incomprensible. Sentimos tan finitos, tan limitados frente a la majestad de tu Trinidad, que eres un solo Dios, existiendo eternamente en tres personas distintas. Ayúdanos, Señor, a odiar a nuestro orgullo y nuestras ideas de que tenemos que comprenderte en tu incomprensibilidad. Pero ilumina, Padre, ilumina nuestras mentes, por favor, a comprender todo lo que tú nos revelas. Y tú nos revelas que eres un Dios trino. Y queremos adorarte adecuadamente como un Dios trino. Agradecido por nuestra elección, por nuestra redención y por nuestra santificación.
Te damos gracias y pedimos también cuando tenemos oportunidad de interactuar con otras personas que dicen ser cristianos pero niegan tu naturaleza como un Dios trino, que nos des gracia, que nos des mansedumbre, que nos des valentía para compartir tu verdad, que más que todo, que des arrepentimiento a esas personas, para que juntos puedan venir con nosotros a adorarte como nuestro Dios trino. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.